Bueno, chicos, colóquese cada uno como quiera. Lo principal de lo principal, no torturarse. No se obliguen a estar en una posición si por una razón u otra el cuerpo dice no. En este trabajo práctico, lo fundamental es la comodidad. Aunque parezca insólito, la tortura debe desaparecer, el esfuerzo debe desaparecer. A lo largo del día y de los días, nosotros vivimos haciendo esfuerzos para lo que fuere, siempre esfuerzo, y eso es un producto de la vida. La vida no nos hace para nada fácil su transitar, y no lo hace porque realmente necesita que nosotros prolonguemos su creación, vayamos evolucionando en el tiempo. Entonces no nos puede hacer débiles. Nos da sí, de vez en cuando, y yo diría que a lo largo de los días, pequeños paréntesis, pequeños momentos de satisfacción, de alegría, de completud. Y tenemos que aprovecharlo al máximo cuando lo sabemos, porque esos instantes es una renovación energética. Volvemos, como quien dice, a llenar el tanque de nafta para continuar el viaje. Si lo malgastamos, si no lo cargamos a plenos para ahorrar o lo que fuere, corremos el peligro de quedarnos a mitad de camino. No es que no lo podamos solucionar, pero perdemos tiempo. Perdemos hermosos momentos y quizás lo más triste, el paisaje que nos rodea. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando están inmersos en algo, lo demás debe desaparecer. No debe intrometerse ningún activo, ninguna, podríamos decir, espina en lo que estamos haciendo. Nada. Dure un minuto, dure 5, dure lo que dure. La totalidad de ese tiempo debe estar en la ejecución de la intención, del pensamiento, de la necesidad, del deseo, de lo que fuere. Hágalo. Obviamente uno no va a poder evitar, hasta que el cuerpo no se relaje, no se suelte, tener pensamientos. Tener quizás encuentros con la memoria y sus contenidos. Somos muy proclives, nos van llevando de a poco y en el tiempo a estar en las preocupaciones, a estar en los conflictos, a tratar de solucionarlos, de superarlos, y se entrometen sin que nosotros nos demos cuenta, y poco a poco en el tiempo, en nuestra forma de vida. Y quizá lo más triste es que nosotros nos convertimos en ellas, sin darnos cuenta. Estamos con miedos, los temores nos van ganando, y gran parte del día entonces tensos lo transcurrimos sin gozar de los pequeños o grandes momentos que se nos cruzan. Por eso es tan importante agregarle a lo que la naturaleza nos dio un poco más de relax. Y esto es lo que hacemos aquí. El relax para mí pasa a ser la meditación en algún instante, en algún momento. Nunca puedo saber cuándo es ese instante o ese momento. Ocurre. Y ocurre porque dejo de resistirme. Ocurre porque simplemente busco comodidad para mi cuerpo, sabiendo que esa comodidad me va a cambiar el ritmo de la respiración. Y ahí está la ciencia, en el principio de vida que es la respiración. Pero no me tengo que ocupar de ella. Ocurre solo. Y ya sé cuál es el medio. Estar cómodo. Por eso les dije, póngase cómodo desde el comienzo. Y luego, ¿qué va a ocurrir? No lo sé. Tampoco lo sé en el orden que van a acontecer los acontecimientos, pero acontecen, suceden.
Los primeros tiempos, que tampoco sé cuántos duran estos, uno quiere cosas, quiere logros, éxitos. A lo mejor porque vio, porque escuchó y practicó que un trabajo de este tenor, en este caso acá hacemos meditación, lo intentamos al menos, pero en otros lugares se hace la parte práctica, la parte física. Somos una totalidad. No es que yo aquí lo divida, sino que simplemente selecciono la parte mental, llamémosle así, porque es la parte que nosotros tenemos mucho más conflictos. Aunque los conflictos de los conflictos vienen a través del cuerpo. Pero estos tienen cientos de millones de años y por lo tanto no creo, bajo ningún punto de vista, que nosotros podamos modificarlos. Pero si logramos comprenderlos, si logramos saber que ellos traen una determinación para nuestro comportamiento, para nuestra forma de ser, y los dejamos actuar observándolos en consecuencia, entonces cambiaremos nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de razonar, nuestra forma de reencontrarnos. Y esto parece raro, por cuanto que al cuerpo no le prestamos mucha atención, como no sea, para que cumpla con algunas ciertas medidas de bellezas, de moda. Y en eso a veces vamos totalmente en contra, ya sea unos que quieren ser veganos o vegetarianos y todas esas cosas por un lado, que dicen que es sano, que es esto. El desconocimiento de cómo funcionamos, la ignorancia por la cual atravesamos toda nuestra vida, hace que gran parte de ella sea desperdiciada. Estamos verdaderamente desconectados de nuestra vida. No vivimos con intensidad los placeres porque engorda si estamos comiendo, porque nos levanta la presión o la baja, porque tendremos diabetes o no la tendremos, etc. ¿Acaso cada uno de ustedes sabe cuándo baja el telón de su vida? Cuidándose o descuidándose de acuerdo a la supuesta ciencia. Cuando digo ciencia me refiero a todas ellas. Cuando uno hoy en día lee, investiga, se dan cuenta que dan por tierra lo que se dijo hace 10, 15 o 20 años atrás. Podría poner muchos ejemplos, algunos me vienen a la memoria y así como vienen se escapan, se van, se disuelven. Podría hablar del huevo, por ejemplo. En fin, de las 3 pastas. O P, que le decían pan, pasta, y la otra no me acuerdo, no importa. ¿Qué es lo que cambió entonces? Conocimientos por un lado, practicidad por el otro, tecnología interviniendo entre ambos, y por lo tanto una reformulación de las costumbres diarias de vivir. Y nosotros pasamos por ella, de punta a punta. Algunas comenzaron cuando éramos niños y otras a lo largo de nuestra vida siguen interviniendo. Y nosotros, por una razón u otra, estamos en medio. Diríamos que somos como las ratas de laboratorio. Sobrevivimos. Ahora, la calidad de vida, ¿dónde está? ¿La logramos? ¿Un éxito? ¿Un triunfo? ¿Es haberlo logrado? ¿O simplemente es un pequeño oasis en el desierto? Cuidado entonces, deje hacer a su mente, déjela, libérela, suéltela. No importa que aparezcan ideas, pensamientos, imágenes que odia, que desprecia, que quisiera borrar definitivamente de sí misma. Déjela. Es más,
Cuanto más libertad le dé la mente, más pronto van a desaparecer todas esas cosas que uno no quiere encontrarse de repente en malos momentos a lo largo de su día, entorpeciendo quizás sí los bellos momentos que está transitando. Por eso este trabajo tan simple y tan sencillo no puede ser complicado bajo ningún punto de vista. No se puede estar haciendo una práctica de este tenor pensando que vamos a conectarnos con alguna divinidad o que vamos a ejecutar algún milagro. Sin embargo, el milagro lo estamos haciendo. Es el milagro de la transformación. Y el milagro de la transformación es la reconexión con uno mismo. Y para reconectarnos, vamos a tener que ir poco a poco regresando a las fuentes. ¿Y cuáles son nuestras fuentes? La materia. La materia que tiene en sí, como un cofre, guardado nuestros conocimientos, nuestras vidas, o las vidas de la vida. Y cuando digo esto tengo que apurarme a decirles que esas vidas de la vida son los contenidos de cada célula. Cada célula tiene su mente y el cuerpo que la nutre. Infinitudes en algo tan microscópicos de conciencias que a través de los cientos de miles de millones de años en esta tierra y fuera de ella fueron renovándose, reviviendo, mutándose, transformándose. Y en los millones y millones y millones de células que poseemos, cada una de ellas tiene que hacer un trabajo. Está dispuesta, definida, para cumplir con una función. Ahora, cuando escuchamos nosotros con suma atención a nuestro cuerpo, y cuando lo escuchamos, le negamos la atención que pide, que solicita, porque quizás va en contra de nuestra educación, en contra de la cultura. Entonces, una vez más, fuimos en contra de nosotros mismos. Algunos resisten más que otros. Generalmente la más fuerte es el género femenino. Por varias razones que ya he comentado algunas veces, que quizás así como al pasar pueda mencionar una vez más. No hay que olvidarse que la mujer, lo femenino, es totalmente completa, absolutamente completa. Nosotros los masculinos, género hombril, es incompleto. ¿Y de dónde viene esto? De la misma ciencia, que observando una naturaleza, si analiza, investiga, encuentra respuestas. ¿Por qué la mujer es completa? Porque ella puede engendrar y generar vida. El hombre no. Puede inducir, correcto, pero él en sí mismo no puede generar la vida y darla fuera de sí. Ese inducimiento nuestro, como hombres, se logra en pocos minutos. Sin embargo, el trabajo de la mujer, de lo femenino, le dura 8, 9, 10 meses, depende cómo se tome el tiempo, 5 meses, y puede estar dando una nueva vida. La continuidad de la existencia de la naturaleza. Partiendo de eso, tan simple y tan misterioso porque es microscópico, nosotros podemos entonces darnos cuenta que somos una conjunción infinita, interminable, de movimientos vibracionales que llamamos energía, y que algunas de ellas se consolidan, mientras que otros continúan esa energía su camino hacia el mismo infinito,
o hacia otras partes de esta naturaleza, ya sea terrenal, y al decir terrenal me refiero mineral, me refiero vegetal, animal, humana, bacteriológica, lo que fuere. Es decir, que absolutamente nada, nada de nada se pierde, nada. Ahora, poder comprender esto, poder asumirlo, no es tan fácil por nuestras costumbres, por nuestros hábitos. Tenemos mucho para observar. Y si somos sinceros, y si es posible, honestos con nosotros mismos, desde el vamos nos damos cuenta que tenemos un trabajo a ejecutar hasta el final de nuestros días sobre esta tierra y en este cuerpo. Un trabajo que jamás se termina, pero no es un sacrificio, es una glorificación, es realmente una capitalización que hacemos de lo que nosotros somos. Yo puedo asegurarles por experiencia propia que la alegría es constante, aun cuando sufro, aun cuando tengo mis accidentes, porque sé que eso es pasajero. Lo que no puedo saber es cuánto tiempo va a estar haciéndome sentir el dolor, la molestia y la incomodidad. Pero sé que como vino se va, exactamente igual que como viene y se va la esperanza, la alegría, el amor, el odio, porque nosotros tenemos que comprender, aceptar y tener muy presente en la superficie, en la parte consciente, que nos manejamos por dualidad, por opuestos, y que necesitamos que esos opuestos, si los llegamos a conocer alguna vez porque nos animamos a transitarlos, izquierda y derecha, derecha e izquierda, se unan y desaparezcan como dualidad. Ahí que acontece el nuevo renacimiento, la nueva fecundación, el hombre y la mujer y el hombre, siendo una unidad indivisa que luego, como una planta, florecerá y dará sus frutos a través de las interminables flores, cargada, sí o no, de colorido y perfume. Como ven entonces, no somos distintos que el resto de la naturaleza. Todos estamos a la orden de todos. Y nosotros, aparentemente y por ahora, pareciera ser que somos los que estamos reinando sobre el resto de los reinados terrenales. Pero algo está fallando. Tal vez la corona esté demasiado suelta, se deslice sobre la frente y nos tape los ojos. O bien quizás la levantamos, pero la elevamos tan arriba que se nos cae de la cabeza por la espalda. Pero en algo estamos desperdiciando, se nos está huyendo tanta sapiencia. La sabiduría que parte de la duda parece ser que nos congestiona. Porque si hay duda, hay sabiduría. Recuérdelo siempre. Por eso solicito que se dude de todo lo que yo digo, a efecto de que investiguen. No paren de investigar y que encuentren a su manera la respuesta, el resultado que les pertenece. Y verán en cierta medida y a la distancia que hay una cierta semejanza a su vez conmigo. Y si no es así, entonces, quien se ha equivocado he sido yo.
Y no pido disculpas jamás. ¿Por qué? Porque mi intención es precisamente de que ustedes, de los que están cercanos a mí, duden de mi presencia, de mis conocimientos, de mis experiencias. Eso es importante. Quiere decir entonces que mi amor alumbra, pero no enceguece, no encandila. Si van comprendiendo lo que mi mente, que no es otra cosa más que una recopilación de los contenidos de mi cerebro y de todas las células de mi cuerpo, lanza por mi boca convertidas en palabras que no son la totalidad de todo ello, pues todavía, en mi caso al menos, no tengo todos los conceptos para poder expresarlos y ser entendibles por medio de la voz, del sonido. Quizás antes se podía expresar mejor con los símbolos, con los diagramas. Aparentemente pareciera que es así. Un diagrama tiene infinitas interpretaciones. Mientras que nosotros, por más que pongamos una palabra, 10 palabras que intenten explicar lo mismo, siempre nos está quedando algo en el aire, como quien dice, que no termina de dibujar la totalidad del contenido. Por eso es que cuando nos reunimos bajo este techo y cuando transmito a través de este micrófono, la práctica no es que tenga dudas bajo ningún punto de vista, sino al contrario. Soy celoso de lo que expreso. Y me quedo, porque me doy cuenta con muchas cosas que no puedo expresar porque el léxico no me lo permite. Tal vez las conexiones entre el subconsciente y el consciente por momentos no se conectan. Por momentos no se tiende el puente. O bien está el puente y está cerrado. Por mal tiempo quizás. O por el horario, no lo sé. Pero al menos soy consciente de ello, soy coherente de ello y lo comunico. Traten ustedes de encontrarse y en ese encuentro sepan, reconozcan que es el comienzo de un cambio, de una modificación que es totalmente real y que se va a repetir si ustedes continúan con este trabajo, lo cual me apuro en decirles, no tienen por qué venir aquí y estar frente a mí y abonar. Basta que lo hagan en su casa diariamente, sin importar por cuánto tiempo, ni en qué lugar, pero hacerlo, trabajarlo, practicarlo. Llegarán a sus fuentes. Podrán calmar la sed en esa fuente. Y a partir de ahí entonces sabrán a dónde tienen que abrevar. Cuando esa sed los abrace, apagarán el incendio. Ese es el trabajo que me he propuesto haciendo esto. Quizás no les doy en estos momentos algo que ustedes quisieran saber, escuchar, comprender o entender. Lo lamento, pero no soy adivino, para nada. Estoy lanzando a través de mi voz lo que surge sin poder controlarlo. Pues si lo estuviera controlando, entonces le estaría mintiendo, estaría falseando. No estaría la conexión que esta práctica busca desde el mismo momento que se inicia. Esa conexión entre los subconscientes
y el consciente sobre todo lo que nosotros somos y desconocemos ser, con lo que creemos ser y deseamos ser. La limpieza tiene que darse. Tenemos que limpiar constantemente nuestro hogar, este cuerpo, su contenido. Tenemos que hacerlo brillar, a efecto de que en algún momento ese brillo salga por nuestros ojos, que aquel que nos percibe pueda confiar en nosotros, aunque el conocimiento sea reciente, que no esté en alerta, que no se agoten sus energías buscando una defensa, que sepa que somos inofensivos, es decir, que no tenemos intenciones de dañar. Esto lo digo porque es muy importante. Por eso yo no he perdido el sueño, a pesar de que he dañado. Ha sido sin intención, es más, con sanas y buenas intenciones. Pero, ¿por qué entonces aconteció? Llevado por mi entusiasmo, en el cual me olvido que quizá lo que estoy diciendo y haciendo va dirigido a quien no tiene la experiencia, a quien no comprende lo que es su naturaleza y la naturaleza. En fin, soy humano. Y eso no es un pretexto, una justificación. Cometo errores, pero también cometo aciertos. Sin embargo, camino sobre los errores para potenciar los aciertos. Tengan ustedes entonces, con el trabajo que están haciendo en la quietud y en el silencio y en la posición que el cuerpo les ha pedido, una visión interior de los acontecimientos de estos momentos que les permita decirse si son míos o ajenos. Es decir, si les pertenece a ustedes verdaderamente o ajenos porque lo han adquirido a través de la educación, a través de la cultura, a través de la conectividad con el entorno exterior. Por eso hay que saber mirar, hay que saber contemplar. Y la meditación es eso. Con suma atención, uno contempla, uno mira, uno observa qué pasa por la pantalla de su conciencia. ¿Cuál es la película que estamos contemplando, observando? Y nos vamos a dar cuenta siempre que a esa película, quizás como hace la memoria a través del recuerdo, tenemos que verlas una y otra vez para captar hasta sus mínimos detalles. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y es muy difícil cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando hemos pasado por el sufrimiento, el dolor, ver otra vez la escena. Pero solamente reviviéndola una y otra vez la comprenderemos. Y el miedo y todo lo demás desaparecerá. Como ven, no estoy diciendo que de afuera ustedes van a encontrar la solución. Vayan a donde vayan. Esa solución ya la tienen ustedes, tienen que encontrarla. Yo no se las puedo dar. Ya les dije dónde buscar, en ustedes.
¿Qué parte de ustedes, cualquier parte de ustedes que le indique una señal para llegar hasta ahí? No bajen los brazos. Tienen que renacer. Y pueden hacerlo. Para ello han comenzado este trabajo. Estén en lo que estén, por momentos, es valedero. Inquietos, la mente revoltosa quizás, como si fuese un jardín de infantes, los niños jugando, gritando, saltando, yendo y viniendo. Algunos con risas, otros llorando, pero todos ellos en movimiento, en acción. ¿Qué contemplamos? ¿Con quién quizás podemos decir nos reconocemos? ¿Por qué? Recuerden siempre, en la práctica de esta meditación o reflexión o atención, como ustedes quieran denominarlo, absolutamente todo es válido. Nada acontece porque sí ni al azar, nada. Aunque lo desconozcamos, cómo sucede, cómo acontece, cómo es su camino. No olviden darse las gracias. Siempre es conveniente mencionar el nombre de uno con mucha fuerza. Va a retumbar en su conciencia y de ahí como una lluvia se va a derramar por todo el ser. Y dese las gracias después a continuación. Pocas veces nosotros mencionamos con gratitud, con amor, nuestro nombre, en voz alta, ni hay que hablar en voz baja, o en silencio, o puertas adentro, como quiera. Pero acostúmbrese a hacerlo. Inmediatamente dese las gracias, nada más que eso. Nombre y gracias. Gracias por ser, gracias por estar, por lo que fuere. Pero dese las gracias. Comprenderá entonces que la humildad va a ir poco a poco dándole las fuerzas necesarias para avanzar sobre la humanidad. Y en este caso, uno es la humanidad. La totalidad de la humanidad es cada uno de nosotros. Hermosos chicos,
Tomen todo su tiempo para activarse, desperezarse, no hay ningún apuro. Parece mucho tiempo, son escasos segundos, minutos. Pero acá no trabajamos por tiempo. Trabajamos por hechos. Y las necesidades que producen esos hechos.